¿Quién fue Elías y en qué periodo de la historia bíblica vivió? Elías fue uno de los profetas más prominentes y milagrosos del Antiguo Testamento. Vivió durante el siglo IX a.C., específicamente durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en el reino del norte, Israel. Su ministerio se desarrolló en un tiempo de profunda apostasía y adoración a dioses paganos, especialmente a Baal. ¿Cuál era el significado de su nombre? El nombre Elías significa mi Dios es Yahweh o Yahweh es Dios. Este nombre reflejaba la esencia de su ministerio, proclamar la supremacía de Dios sobre todos los ídolos. ¿De dónde era Elías? Elías era de Tisbe, en Galaad, una región al este del río Jordán. La Biblia lo identifica como Elías tisbita. Su origen humilde y rural contrasta con la opulencia de la corte de Acab. ¿Por qué aparece Elías abruptamente en la narrativa bíblica? Elías aparece sin una genealogía o introducción previa en 1 Reyes 17:1. Su entrada abrupta subraya la naturaleza divina de su llamado y su misión urgente para confrontar la apostasía del rey Acab y del pueblo de Israel. Es un recordatorio de que Dios puede levantar a sus siervos de cualquier lugar para cumplir sus propósitos. ¿Cuál fue el primer mensaje que Elías proclamó y a quién? El primer mensaje de Elías fue una profecía de sequía dirigida directamente al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Esta declaración audaz estableció la autoridad de Elías como profeta de Dios y desafió la creencia de que Baal era el dios de la lluvia. ¿Qué papel jugó la sequía en el ministerio de Elías? La sequía fue una herramienta divina para demostrar el poder de Yahweh sobre Baal, quien era adorado como el dios de la fertilidad y la lluvia. Fue una disciplina para el pueblo de Israel y una oportunidad para que volvieran a Dios. La duración de la sequía, 3 años y medio, intensificó el desafío a los adoradores de Baal. ¿Dónde se escondió Elías durante la sequía y cómo fue sustentado? Dios le ordenó a Elías esconderse junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, fue milagrosamente sustentado por cuervos que le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Este periodo de aislamiento fue crucial para que Elías dependiera completamente de Dios. ¿Qué milagro realizó Elías en Sarepta? Después de que el arroyo de Kerit se secó, Dios envió a Elías a Sarepta, una ciudad en Sidón, territorio de la reina Jezabel. Allí encontró a una viuda a punto de morir de hambre con su hijo. Elías le pidió que le hiciera una torta con la poca harina y aceite que le quedaba, y le prometió que la harina y el aceite no se acabarían hasta que lloviera. Este milagro demostró el poder de Dios para proveer incluso en las circunstancias más desesperadas y extendió la mano de Dios a los gentiles. ¿Qué otro milagro significativo realizó Elías en Sarepta relacionado con la viuda? El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La viuda acusó a Elías de ser la causa de su desgracia. Elías tomó al niño, lo llevó al aposento alto, se tendió sobre él 3 veces e invocó a Jehová. El niño revivió. Este fue el primer caso registrado en la Biblia de una resurrección de los muertos, un testimonio del poder de Dios para dar vida. ¿Cuál fue el propósito del desafío en el Monte Carmelo? El desafío en el Monte Carmelo fue el clímax de la confrontación entre Yahweh y Baal. Su propósito era demostrar públicamente quién era el Dios verdadero y poner fin a la apostasía del pueblo de Israel. Fue una prueba definitiva para que el pueblo decidiera a quién servir. ¿Cuántos profetas de Baal y Asera participaron en el desafío? Había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, que comían de la mesa de Jezabel, sumando un total de 850 profetas paganos. Este número subraya la magnitud de la idolatría en Israel. ¿Cuál fue la propuesta de Elías para el desafío? Elías propuso que cada lado preparara un becerro para el sacrificio y lo colocaran sobre la leña, pero sin poner fuego. El Dios que respondiera con fuego para consumir el sacrificio sería reconocido como el Dios verdadero. Esta fue una prueba clara y verificable. Describe la escena de los profetas de Baal invocando a su Dios. Los profetas de Baal invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, gritando, danzando alrededor del altar y cortándose con cuchillos y lancetas, una práctica común en la adoración pagana. Con la esperanza de que Baal respondiera. Elías se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar durmiendo, de viaje o ocupado. La escena es patética y muestra la futilidad de la idolatría. ¿Cómo preparó Elías su altar para el sacrificio?
Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, tomó 12 piedras, que representaban las 12 tribus de Israel, y cavó una zanja alrededor del altar. Luego, ordenó que se derramaran 4 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña, y que se repitiera esto 3 veces, empapando todo y llenando la zanja. Esto hizo que el milagro fuera aún más impresionante y eliminó cualquier duda de que el fuego fuera natural. ¿Qué oración hizo Elías antes de que descendiera el fuego? La oración de Elías fue breve y poderosa: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y para que hagas volver así el corazón de ellos. Su oración no era para su propia gloria, sino para la gloria de Dios y la restauración de Israel. ¿Qué sucedió inmediatamente después de la oración de Elías? Inmediatamente después de su oración, cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. Fue una manifestación dramática e inconfundible del poder de Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver el fuego de Dios? Al ver esto, todo el pueblo cayó sobre sus rostros y exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Fue un momento de arrepentimiento y reconocimiento colectivo de la soberanía de Yahweh. 18. ¿Qué hizo Elías con los profetas de Baal después del desafío? Elías ordenó al pueblo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los llevaron al arroyo de Cisón, y Elías los degolló allí. Esto fue un acto de juicio divino contra la idolatría y una purificación religiosa, de acuerdo con las leyes mosaicas que castigaban la idolatría con la muerte. ¿Qué hizo Elías después de la victoria en el Carmelo para poner fin a la sequía? Después de la masacre de los profetas de Baal, Elías le dijo a Acab que subiera a comer y beber, porque se oía un ruido de mucha lluvia. Luego, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se encorvó sobre la tierra con su rostro entre las rodillas y oró. Envió a su criado 7 veces para que mirara hacia el mar, hasta que finalmente apareció una pequeña nube, que rápidamente creció y trajo una gran lluvia. ¿Por qué Elías huyó al desierto después de la victoria en el Carmelo? A pesar de la victoria, Jezabel juró vengarse de Elías y matarlo. Elías, asustado y desanimado, huyó al desierto. Este episodio muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden experimentar momentos de debilidad, miedo y depresión. ¿Qué pidió Elías a Dios mientras estaba en el desierto? Elías se sentó debajo de un enebro y pidió morir, diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sintió solo, fracasado y abrumado. ¿Cómo sustentó Dios a Elías en su huida en el desierto? Mientras dormía, un ángel lo tocó y le ofreció pan cocido sobre las ascuas y una vasija de agua. Elías comió y bebió, y volvió a dormir. El ángel lo despertó por segunda vez y le dijo que comiera, pues el camino era demasiado largo para él. Elías comió y bebió, y con la fuerza de esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Dónde se encontró Elías con Dios después de su huida? Elías llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde Dios se había revelado a Moisés. Allí, Elías se refugió en una cueva. ¿Cómo se reveló Dios a Elías en Horeb? Dios le preguntó a Elías qué hacía allí. Elías expresó su celo por Dios y su frustración por la apostasía de Israel y la persecución de los profetas. Dios le dijo a Elías que saliera y se pusiera de pie en el monte. Pasó un fuerte viento, luego un terremoto, y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, después del fuego, vino un silbo apacible y delicado, una voz suave y tranquila, y allí estaba Dios. Esta revelación enseñó a Elías que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino a menudo en lo íntimo y sereno. ¿Qué lecciones aprendió Elías de su encuentro con Dios en Horeb? Elías aprendió que Dios no lo había abandonado, que aún había un remanente fiel en Israel, 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y que su misión no había terminado. También aprendió que la obra de Dios no siempre se logra a través de la fuerza y el espectáculo, sino a menudo a través de la paciencia y una voz tranquila. ¿Qué nuevas instrucciones recibió Elías de Dios en Horeb? Dios le dio a Elías 3 nuevas instrucciones. A. Ungir a Hazael como rey de Siria. B. Ungir a Jehú como rey de Israel. C. Ungir a Eliseo como su sucesor y profeta en su lugar. Estas unciones prepararían el escenario para el juicio de Dios sobre la casa de Acab y la idolatría en Israel.
¿Quién fue Eliseo y cómo fue llamado por Elías? Eliseo era un agricultor de Abel Mehola que araba con 12 yuntas de bueyes. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima, un gesto simbólico de la transferencia de autoridad y el llamado a seguirlo. Eliseo, al entender el llamado, dejó sus bueyes, sacrificó una yunta y se despidió de su familia para seguir a Elías, sirviéndole como su asistente. ¿Qué papel jugó la viña de Nabot en la vida de Elías? La viña de Nabot fue un incidente que expuso la depravación de Acab y Jezabel y provocó la ira de Dios. Acab codiciaba la viña de Nabot, pero Nabot se negó a venderla porque era su heredad. Jezabel conspiró para que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia y apedreado, para que Acab pudiera tomar posesión de la viña. ¿Qué profecía pronunció Elías contra Acab y Jezabel por la viña de Nabot? Dios envió a Elías para confrontar a Acab. Elías profetizó que los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde habían lamido la sangre de Nabot, y que los perros y las aves comerían los cuerpos de Jezabel y de los descendientes de Acab. Esta fue una profecía de juicio severo contra la casa de Acab. ¿Cómo reaccionó Acab a la profecía de Elías sobre la viña de Nabot? Acab, al escuchar la profecía de Elías, se humilló, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Debido a su arrepentimiento, aunque temporal, Dios pospuso parte del juicio durante su vida. ¿Qué otro incidente importante involucró a Elías y el rey Ocosías? El rey Ocosías, hijo de Acab, cayó enfermo y envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para saber si se recuperaría. Elías interceptó a los mensajeros y les dijo que regresaran y le dijeran a Ocosías que, por haber consultado a un dios pagano en lugar de a Dios, no se levantaría de su lecho y moriría. ¿Qué milagro realizó Elías cuando el rey Ocosías envió soldados para arrestarlo? El rey Ocosías envió 3 capitanes con sus 50 hombres para arrestar a Elías. Al primer y segundo capitán, Elías les dijo: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate a ti y a tus 50». Y fuego de Dios descendió del cielo y los consumió. El tercer capitán se humilló ante Elías, y Elías fue con él para entregar personalmente el mensaje a Ocosías. ¿Por qué es significativa la despedida de Elías de Eliseo? La despedida de Elías de Eliseo es significativa porque marca la transición de la profecía de una generación a la siguiente. También muestra la profunda devoción de Eliseo a su maestro y su determinación de recibir una doble porción del espíritu de Elías. ¿Qué pidió Eliseo a Elías antes de que fuera llevado al cielo? Eliseo pidió a Elías una doble porción de tu espíritu. Esto no significaba 2 veces más poder que Elías, sino la porción del hijo primogénito, es decir, ser el principal heredero espiritual de Elías y continuar su ministerio con el poder y la autoridad de Dios. ¿Cómo fue Elías llevado al cielo? Mientras Elías y Eliseo caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no experimentó la muerte física, sino que fue trasladado directamente al cielo. ¿Qué dejó Elías a Eliseo como señal de su partida? Elías dejó caer su manto, el mismo manto que había usado para llamarlo. Eliseo lo tomó y con él golpeó las aguas del Jordán, que se dividieron, demostrando que el espíritu de Elías, el poder de Dios, estaba ahora sobre él. ¿Cuál fue el papel de Elías como precursor? El profeta Malaquías profetizó que Elías regresaría antes del día grande y terrible de Jehová. Juan el Bautista es identificado en el Nuevo Testamento como el Elías que había de venir, preparó el camino para la primera venida de Jesús, un precursor que llamó al arrepentimiento y la preparación. ¿Qué se dice de Elías en el Nuevo Testamento? Elías es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. A. Jesús lo menciona en el Sermón del Monte y en otras ocasiones. B. Aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús, hablando con él sobre su partida, Éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. C. Es presentado como un ejemplo de un hombre de oración, cuya oración eficaz del justo puede mucho. D. Como el precursor de Jesús. ¿Cuál es el significado de la aparición de Elías en la transfiguración? La aparición de Elías, junto con Moisés, en la transfiguración de Jesús en el monte es profundamente significativa. Representa la ley, Moisés, y los profetas, Elías, dando testimonio de Jesús como el cumplimiento de todas las profecías y la cumbre de la revelación divina. También valida el ministerio de Jesús y lo identifica como el Mesías prometido. ¿Qué similitudes hay entre el ministerio de Elías y Juan el Bautista? Hay varias similitudes.
A. Ambos fueron profetas que aparecieron abruptamente y sin antecedentes detallados. B. Ambos ministraron en tiempos de gran apostasía y corrupción religiosa. C. Ambos confrontaron a los reyes y las autoridades de su tiempo con valentía. D. Ambos llamaron al arrepentimiento y a volver a Dios. E. Ambos tuvieron un estilo de vida austero y vivieron en el desierto por un tiempo. F. Juan el Bautista fue identificado como el Elías que había de venir. ¿Cuál es la importancia de Elías en la tradición judía? En la tradición judía, Elías es una figura muy importante. Se cree que regresará antes de la venida del Mesías para anunciar su llegada y para restaurar la paz. En la Pascua judía, se deja una silla vacía para Elías y se le sirve una copa de vino, esperando su llegada. También se le invoca en el Brit Milá, circuncisión, y se cree que visita los hogares judíos en Sabbat. ¿Qué nos enseña la historia de Elías sobre la fe? La historia de Elías nos enseña sobre la fe inquebrantable en un Dios soberano. Demuestra que la fe puede mover montañas, que Dios puede usar a una sola persona para desafiar a un imperio, y que incluso en los momentos de mayor duda y desesperación, Dios es fiel para sustentar y restaurar a sus siervos. ¿Qué nos enseña Elías sobre la oración? Elías es un modelo de oración ferviente y eficaz. Su oración en el Carmelo y su persistencia en orar por la lluvia son ejemplos poderosos. Santiago 5, 17-18 lo destaca como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, cuya oración abrió el cielo y lo cerró. Nos enseña que la oración sincera tiene poder para cambiar las circunstancias. ¿Cómo lidió Elías con el desánimo y la depresión? Elías, después de su gran victoria, cayó en un profundo desánimo y depresión. Buscó la muerte. Dios no lo reprendió, sino que lo nutrió físicamente, le permitió descansar y luego se reveló a él de una manera gentil, reafirmando su presencia y su propósito. Esto nos enseña que Dios comprende nuestras debilidades y nos ofrece restauración. ¿Cuál es el legado de Elías en la profecía bíblica? El legado de Elías es inmenso. No solo fue un profeta poderoso que realizó milagros extraordinarios y defendió el monoteísmo, sino que también estableció un modelo para el profetismo posterior. Su aparición en la transfiguración y la profecía de su regreso lo colocan como una figura clave en la escatología bíblica. ¿Qué nos enseña Elías sobre la confrontación del mal? Elías fue implacable en su confrontación con la idolatría y el mal. Desafió directamente al rey y a la reina, expuso la falsedad de los profetas de Baal y no dudó en ejecutar el juicio de Dios. Nos enseña que los siervos de Dios deben ser valientes al denunciar el pecado y la injusticia. ¿Cómo se relaciona Elías con el concepto de remanente en Israel? Cuando Elías se sintió solo y desanimado, Dios le reveló que había reservado a 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esto resalta el concepto de un remanente fiel que permanece leal a Dios incluso en tiempos de apostasía, un tema recurrente en la profecía bíblica. ¿Cuál es la relación de Elías con los hijos de los profetas? Los hijos de los profetas eran grupos o comunidades de profetas que servían bajo la dirección de un profeta principal, como Elías y Eliseo. Estaban en Gilgal, Betel y Jericó. Elías los visitó antes de su ascensión, y ellos reconocieron la unción profética de Eliseo después de que Elías fue llevado. Representaban una escuela o comunidad profética. ¿Por qué es Elías un personaje tan popular y estudiado en la Biblia? Elías es popular por sus dramáticos milagros, su valentía inquebrantable, su profunda relación con Dios, su lucha contra la depresión y su singular ascensión al cielo. Su historia ofrece lecciones sobre la fe, la obediencia, la oración, la confrontación del mal y la provisión divina, haciéndolo relevante para creyentes de todas las épocas. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de la vida de Elías para hoy? Podemos aplicar varias lecciones. A. Confianza en Dios, confiar en que Dios proveerá y nos sustentará incluso en las circunstancias más difíciles. B. Valentía, ser valientes para defender la verdad de Dios en un mundo que a menudo la rechaza. C. Persistencia en la oración, orar con fervor y persistencia, creyendo que Dios responde. D. Reconocer nuestras debilidades, admitir nuestros momentos de desánimo y buscar la restauración de Dios. E. Discipulado, estar dispuestos a ser mentores y a ser mentoreados, como Elías y Eliseo. F. Fidelidad, mantenernos fieles a Dios, incluso cuando parece que estamos solos o que la mayoría se ha apartado.